Siempre me gustó ir de campamento en familia. Era nuestro pequeño escape del ajetreo y el bullicio de la vida de la ciudad. Embalaríamos el coche y nos dirigiríamos a un lugar remoto, lejos de la civilización. Este año, mi papá eligió un lugar que estaba fuera de lo común. Tuvimos que conducir durante horas, tomando caminos de tierra y cruzando arroyos, pero finalmente llegamos al sitio. Era hermoso, con árboles altísimos y un lago claro cerca. Instalamos el campamento y todo iba bien hasta que mi hermano pequeño, Tyler, se adentró en el bosque. Lo buscamos, llamándolo por su nombre, pero no lo encontramos por ninguna parte. Entramos en pánico, pero muy pronto, Tyler salió del bosque y dijo que había encontrado algo genial. Era un sistema de cuevas, escondido detrás de un denso follaje. Mi papá nos advirtió que no fuéramos a explorar, pero teníamos curiosidad. Entramos en la cueva, nuestras linternas apenas iluminaban el camino. Estaba oscuro y húmedo, con un olor a almizcle que me hizo vomitar. A medida que nos adentrábamos más, vimos extraños símbolos en las paredes, tallados en la piedra. No se parecían a nada que hayamos visto antes y sentí que me invadía una sensación de inquietud. Cuando entramos en la cámara, notamos que las paredes estaban cubiertas con extraños símbolos que parecían brillar a la tenue luz de nuestras linternas. El aire se sentía denso y pesado, lo que dificultaba la respiración. De repente, escuchamos un ruido sordo y las paredes comenzaron a temblar. Miramos a nuestro alrededor frenéticamente, tratando de encontrar una salida, pero la entrada había desaparecido, dejándonos atrapados. El estruendo se hizo más y más fuerte, hasta que sentimos que las paredes se iban a derrumbar sobre nosotros. Nos acurrucamos juntos, temblando de miedo, mientras el suelo temblaba bajo nuestros pies. Y luego, tan repentinamente como había comenzado, el temblor cesó. Con cautela miramos a nuestro alrededor, pero todo parecía igual. Era como si nada hubiera pasado en absoluto. Intercambiamos miradas de preocupación, preguntándonos qué estaba pasando. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que los símbolos en las paredes habían comenzado a brillar más intensamente, pulsando con una espeluznante luz roja. Mientras observábamos con horror, los símbolos comenzaron a moverse y retorcerse en las paredes, tomando formas y figuras extrañas. El aire se volvió aún más denso, haciéndolo casi imposible respirar. Era como si algo estuviera tratando de asfixiarnos. Y luego, escuchamos un sonido que nos heló hasta los huesos. Un gruñido bajo, profundo y gutural, como nada que hayamos escuchado antes. Venía de lo más profundo del sistema de cuevas, más allá de donde nos habíamos aventurado. Entonces supimos que teníamos que salir de allí, y rápido. Nos dimos la vuelta para correr, pero la entrada aún no estaba por ningún lado. Estábamos atrapados, sin salida. Estábamos completamente a merced de lo que sea que estuviera ahí abajo con nosotros. Mientras buscábamos frenéticamente una salida, comenzamos a sentir que algo nos observaba. Podíamos sentir sus ojos sobre nosotros, aunque no podíamos ver nada en la oscuridad. Y entonces, lo vimos. Un par de ojos rojos brillantes, mirándonos desde las sombras. Nos congelamos de terror, incapaces de movernos cuando la criatura emergió de la oscuridad. Era diferente a todo lo que habíamos visto antes. Era alto y musculoso, con garras afiladas y dientes dentados. Su piel era de un color gris enfermizo, y parecía estar cubierta por algún tipo de sustancia viscosa. Gritamos y corrimos en la dirección opuesta, con la esperanza de encontrar una salida antes de que la criatura nos alcanzara. Pero fue rápido, mucho más rápido de lo que cualquier ser humano podría ser jamás. Era como si estuviera jugando con nosotros, haciéndonos pensar que teníamos una oportunidad antes de abalanzarse sobre nosotros. Corrimos más adentro del sistema de cuevas, con la esperanza de perder a la criatura en el laberinto de túneles. Pero siempre estuvo un paso por delante de nosotros, anticipándose a todos nuestros movimientos. Estábamos atrapados, sin salida. Cuando la criatura se acercó a nosotros, supimos que nuestro tiempo se estaba acabando.
Nos acurrucamos juntos, listos para enfrentar lo que vendría. Y luego, tan repentinamente como había aparecido, la criatura se desvaneció en el aire, dejándonos solos en la oscuridad. Salimos a trompicones del sistema de cuevas, jadeando y cubiertos de sudor. Sabíamos que habíamos tenido suerte de salir con vida. Pero también sabíamos que nunca volveríamos a ser los mismos. Habíamos despertado un antiguo mal que debería haberse dejado dormir y casi nos ha costado la vida. Empacamos nuestro campamento y nos dirigimos a casa. Nunca volvimos a hablar de la criatura, pero no podía quitarme la sensación de que todavía estaba ahí afuera, acechando en la oscuridad. Unas semanas después de nuestro viaje, estaba hojeando artículos de noticias en línea cuando lo vi. Un grupo de excursionistas había desaparecido exactamente en la misma zona en la que habíamos acampado. Los habían encontrado días después, con los cuerpos destrozados y con extraños símbolos grabados en el suelo a su alrededor. Entonces supe que habíamos despertado un antiguo mal, uno que debería haber permanecido enterrado en las profundidades de la tierra. Nunca volvimos a acampar después de eso, y todavía tengo pesadillas sobre esa criatura y los símbolos en las paredes de la cueva. Les advierto a todos los que conozco que no entren en esos bosques, por temor a que ellos también despierten el mismo mal que nosotros. Ahora comencemos la historia número 2. Pero antes de comenzar a leer, asegúrese de estar suscrito a mi canal para ver historias de terror regulares. Se suponía que iba a hacer un divertido viaje de campamento de fin de semana con mis amigos más cercanos, pero rápidamente se convirtió en una pesadilla que nunca olvidaré. Habíamos empacado nuestro equipo y nos adentramos en el bosque, ansiosos por escapar del ajetreo y el bullicio de la vida de la ciudad. Se suponía que el desierto era nuestro santuario, pero rápidamente se volvió contra nosotros. La primera noche transcurrió sin incidentes y nos sentamos alrededor de la fogata, asando malvaviscos y contando historias de fantasmas. Pero a medida que avanzaba la noche, extraños ruidos comenzaron a resonar en el bosque. Al principio, lo descartamos como un animal o el viento, pero los sonidos continuaron haciéndose más fuertes y más persistentes. No fue hasta la segunda noche que nos dimos cuenta de que no estábamos solos en el bosque. Escuchamos pasos dando vueltas alrededor de nuestras tiendas y nuestras linternas captaron destellos de formas extrañas que se movían en las sombras. Mi corazón se aceleró mientras trataba de convencerme de que era solo mi imaginación, pero en el fondo, sabía que algo andaba terriblemente mal. La tercera noche fue cuando las cosas tomaron un giro oscuro. Nos despertamos y descubrimos que uno de nuestros amigos había desaparecido. Su tienda estaba vacía y no había signos de lucha. Buscamos en los alrededores, gritando su nombre, pero no hubo respuesta. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. A medida que avanzaba la noche, los ruidos se hicieron más intensos. Oímos susurros, pasos y el sonido de ramitas al romperse. Era como si algo nos estuviera acechando, esperando el momento perfecto para atacar. Tratamos de mantener la calma, pero nuestros nervios estaban desgastados y estábamos constantemente mirando por encima del hombro. Nos reunimos alrededor del fuego, tratando de quitarnos de encima la sensación de inquietud que se había apoderado de nosotros. Nuestras risas y charlas habían sido reemplazadas por silencio y nuestros ojos recorrieron la oscuridad del bosque que nos rodeaba. De repente, un fuerte crujido interrumpió el silencio, haciendo que todos saltáramos. Nos giramos para ver una forma grande que se movía entre los árboles hacia nosotros. Era demasiado grande para ser un animal, pero demasiado extraño para ser un humano. Nos congelamos, mirándolo con los ojos muy abiertos, mientras se acercaba más y más. Cuando entró en el claro, finalmente pudimos ver lo que era. Era una criatura, diferente a todo lo que habíamos visto antes. Se paró sobre dos patas, elevándose sobre nosotros por lo menos 8 pies de altura, con brazos largos que casi tocaban el suelo. Su piel era oscura y correosa, con parches de pelo esparcidos por todo el cuerpo. Sus ojos brillaban con un rojo brillante, reflejando la luz del fuego.
Todos tropezamos hacia atrás, tratando de poner algo de distancia entre nosotros y la criatura. Pero dio un paso adelante, causando que nos congeláramos una vez más. Dejó escapar un rugido ensordecedor, sacudiendo los árboles a nuestro alrededor. Sabíamos que teníamos que hacer algo, pero ninguno de nosotros sabía qué hacer. Estábamos fuera de nuestro elemento, frente a una criatura que desafiaba toda lógica y explicación. Nuestros teléfonos estaban muertos y no teníamos forma de pedir ayuda. Mientras la criatura avanzaba, tomé una decisión en una fracción de segundo. Agarré un tronco ardiendo del fuego y cargué hacia adelante, sosteniéndolo frente a mí como un arma. La criatura rugió de nuevo, pero esta vez retrocedió, claramente intimidada por el fuego. Aprovechamos el momento y corrimos hacia nuestras tiendas, sin atrevernos a mirar atrás. Nos metimos en nuestros sacos de dormir, temblando de miedo, mientras escuchábamos a la criatura merodeando afuera. Rezamos para que nos dejara en paz, que solo estuviera de paso. Pero a medida que avanzaba la noche, nos dimos cuenta de que la criatura no iba a ninguna parte. Dio vueltas alrededor de nuestro campamento, dejando escapar rugidos y gruñidos ocasionales que nos helaron la sangre. Nos acurrucamos juntos, con la esperanza de que no encontrara la manera de entrar en nuestras tiendas. Cuando la primera luz del amanecer se deslizó entre los árboles, la criatura finalmente se retiró al bosque. Esperamos unos minutos, asegurándonos de que realmente se había ido, antes de empacar nuestro equipo y caminar de regreso a nuestro automóvil. No hablamos mucho en el camino de regreso, cada uno perdido en sus propios pensamientos sobre la experiencia aterradora que acabábamos de vivir. Nunca volvimos a acampar en el bosque después de esa noche. Sabíamos que lo que fuera que había estado ahí afuera, todavía estaba ahí afuera, acechando en la oscuridad, esperando a su próxima víctima. Advertimos a otros sobre los peligros del bosque, pero la mayoría de la gente simplemente se rió como si fuera una leyenda urbana. Pero sabíamos la verdad y todavía nos persigue hasta el día de hoy. Nunca olvidaré los horrores que enfrentamos en esos bosques profundos y oscuros, y sé que nunca podré regresar a la naturaleza sin sentir una profunda inquietud. Miré alrededor del denso bosque con nerviosismo mientras mi compañero y yo montábamos nuestra tienda. Habíamos elegido este lugar remoto para alejarnos del estrés de la vida de la ciudad, pero algo se sentía mal. Mientras nos acomodábamos para pasar la noche, escuché un canto extraño en la distancia. Mi corazón se aceleró cuando me di cuenta de que no estábamos solos. De repente, un grupo de figuras encapuchadas emergió de las sombras, rodeando nuestra tienda. Estaban cantando en un idioma que no entendía, y sentí que me invadía un espanto frío. Mi compañero y yo tratamos de escapar, pero fueron demasiado rápidos y nos arrastraron de regreso a su campamento. Fue una pesadilla. Habían instalado un altar en el centro de su campamento y nosotros estábamos atados a él. Podía sentir mi corazón latir con fuerza en mi pecho cuando comenzaron sus retorcidos rituales, cantando y murmurando incoherencias. Estaban decididos a sacrificarnos a su deidad oscura, y no había nada que pudiéramos hacer para detenerlos. Miré a mi compañero y las lágrimas rodaron por nuestros rostros cuando nos dimos cuenta de que este era el final. Pero entonces sucedió algo extraño. Uno de los ocultistas de repente se volvió hacia los demás y los atacó con un cuchillo. El caos estalló cuando los ocultistas se enfrentaron entre sí, y mi compañero y yo aprovechamos nuestra oportunidad de escapar. Corrimos por el bosque, nuestros corazones latiendo con adrenalina, sin atrevernos a mirar atrás. Mi mente se aceleró mientras corríamos a través del denso bosque. No sabía a dónde íbamos, pero cualquier lugar era mejor que quedarse con esos ocultistas. Podíamos escuchar su canto cada vez más débil en la distancia, pero sabía que no podíamos bajar la guardia. Eventualmente, nos encontramos con un pequeño claro, con un arroyo que lo atraviesa. Nos derrumbamos en el suelo, jadeando por aire. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté, todavía temblando. Tenemos que seguir moviéndonos, respondió mi compañero, recuperando el aliento.
No podemos quedarnos en un lugar por mucho tiempo. Tenía razón, teníamos que seguir moviéndonos si queríamos sobrevivir. Nos pusimos de pie y continuamos caminando a lo largo del arroyo, con la esperanza de que nos llevara a algún tipo de civilización. Mientras caminábamos, no podía quitarme la sensación de que estábamos siendo observados. Cada susurro en los arbustos me hacía saltar y podía sentir que se me erizaba el vello de la nuca. Era como si los ocultistas todavía nos siguieran, aunque no pudiéramos verlos ni escucharlos. Caminamos por lo que parecieron horas, el sol caía sobre nosotros implacablemente. Justo cuando pensaba que nunca lo lograríamos, vimos una cabaña a lo lejos. Parecía abandonado, pero era mejor que nada. Nos acercamos con cautela a la cabaña, comprobando cualquier señal de peligro. Parecía seguro, así que entramos y nos desplomamos en el suelo. Fue un alivio poder finalmente descansar, aunque fuera solo por un rato. Mientras recuperamos el aliento, noté algo en la pared. Era un símbolo, el mismo que habíamos visto en las túnicas de los ocultistas. Mi corazón se hundió cuando me di cuenta de que no estábamos a salvo después de todo. De repente, escuchamos el canto de nuevo, más fuerte esta vez. Sabíamos que teníamos que irnos, y rápido. Nos pusimos de pie y salimos corriendo por la puerta, pero ya era demasiado tarde. Los ocultistas nos habían rodeado, sus ojos llenos de un loco fervor. Mi pareja y yo nos paramos espalda con espalda, listos para luchar por nuestras vidas. Sabíamos que nos superaban en número, pero no íbamos a caer sin luchar. Los ocultistas avanzaron, con las armas en alto, y nos preparamos para lo peor. Pero justo cuando estaban a punto de atacar, la cabaña explotó en una lluvia de chispas y llamas. Los ocultistas fueron arrojados hacia atrás por la fuerza de la explosión y mi compañero y yo corrimos tan rápido como pudimos. No nos detuvimos hasta llegar a un pueblo cercano, donde nos desplomamos en la acera, exhaustos y traumatizados. Se acabó, pero el recuerdo de esos ocultistas retorcidos nos perseguiría por el resto de nuestras vidas. Hasta el día de hoy, todavía no sé qué llevó a esos ocultistas a buscar sacrificios humanos. Pero estoy seguro de una cosa, nunca volveré a acampar en un área apartada. Se suponía que iba a ser un divertido viaje de fin de semana. Mis amigos y yo habíamos oído hablar de un campamento abandonado cerca del borde del bosque y pensamos que sería el lugar perfecto para pasar la noche. Hicimos las maletas, cargamos el auto y salimos a la carretera. El sol se estaba poniendo cuando llegamos y el antiguo campamento se veía aún más espeluznante de lo que habíamos imaginado. La maleza estaba cubierta de maleza, los edificios estaban deteriorados y había un silencio espeluznante que se cernía sobre el lugar. Pero no dejamos que eso nos detuviera. Armamos nuestras tiendas y encendimos un fuego, listos para disfrutar de nuestra noche en el desierto. No pasó mucho tiempo antes de que las cosas comenzaran a sentirse mal. Escuchamos ruidos extraños provenientes del bosque, hojas susurrantes, ramitas rotas y un susurro ocasional que parecía estar fuera de nuestro alcance. Intentamos ignorarlo, atribuyéndolo a nuestra imaginación, pero era difícil quitarse la sensación de que estábamos siendo observados. A medida que avanzaba la noche, los ruidos se hicieron más fuertes y persistentes. Empezamos a ver sombras moviéndose a través de los árboles y una brisa fría parecía soplar por el campamento a pesar del aire cálido del verano. Traté de sacudirme la sensación de inquietud que me subía por la espalda. Cada vez era más difícil ignorar los extraños sucesos que sucedían a nuestro alrededor. El susurro de hojas y ramitas sonaba como pasos y los vientos susurrantes ahora sonaban como susurros torturados. Nos sentamos alrededor de la fogata, acurrucados juntos, tratando de mantener el ánimo en alto. Pero a medida que avanzaba la noche, el viento frío se hizo más fuerte y el fuego se apagó, dejándonos en completa oscuridad. De repente, escuché un grito espeluznante y sentí una mano fría en mi hombro. Me di la vuelta, pero no había nadie allí. Los otros también lo escucharon y estaban tan aterrorizados como yo.
Vimos las figuras de pie en la oscuridad y nos dimos cuenta de que estábamos en un verdadero problema. Sabíamos que teníamos que irnos inmediatamente. Los fantasmas de los dueños anteriores del campamento habían regresado para perseguirnos, buscando venganza por su brutal asesinato. Se deslizaron hacia nosotros con una gracia de otro mundo, sus ojos brillando con una luz malévola. Intentamos correr, pero eran demasiado rápidos, demasiado fuertes. Nos arrastraron de regreso a los edificios abandonados, donde habían encontrado su propio final espantoso. Estábamos atrapados, nuestros gritos resonaban a través del campamento vacío mientras los fantasmas se vengaban. Nos torturaron, nos hicieron sufrir y no pudimos hacer nada para escapar. Estábamos atrapados en su mundo, a su merced. El bosque estaba vivo, con el sonido de las hojas crujiendo, las ramitas rompiéndose y las ramas crujiendo. Era como si algo nos estuviera persiguiendo, jugando un retorcido juego de escondite. De repente, nos topamos con un claro y vimos la fuente de los gritos. No había uno sino un grupo de figuras fantasmales, sus rostros contraídos por el dolor y la rabia. Eran los espíritus de los dueños anteriores del campamento y buscaban venganza. Intentamos correr, pero eran más rápidos que nosotros. Nos persiguieron por el bosque y pudimos sentir su aliento frío en el cuello. Estábamos atrapados, sin salida. Los espíritus descendieron sobre nosotros, sus manos retorcidas, agarrándonos, desgarrando nuestra carne. Gritamos de agonía, pero no había nadie alrededor para escuchar nuestros gritos. Ya habíamos aceptado nuestro destino. Nos rendimos. No fue hasta la mañana, cuando los fantasmas desaparecieron con el sol naciente, que finalmente pudimos dejar el campamento. Volvimos a trompicones a nuestro automóvil, sacudidos y traumatizados, y nos alejamos lo más rápido que pudimos. Nunca volvimos a hablar de esa noche, pero el recuerdo de los fantasmas del campamento abandonado nos persiguió por el resto de nuestras vidas. Había estado caminando durante días, cargando solo mi mochila y algunos suministros. Cuando crucé el prado, supe que había encontrado el lugar perfecto para acampar para pasar la noche. El prado estaba rodeado de densos árboles y la vista era impresionante. Monté mi tienda y encendí un fuego, sintiéndome satisfecho con mi soledad. Pero cuando el sol comenzó a ponerse, comencé a sentirme inquieto. Era como si alguien o algo me estuviera observando desde el bosque circundante. Deseché el sentimiento como si fuera solo mi imaginación y me instalé en mi tienda para pasar la noche. A medida que la noche se oscurecía, la sensación de ser observado se intensificaba. Escuché susurros y pasos fuera de mi tienda, pero cuando me asomé, no había nada allí. Traté de calmarme y concentrarme en el sonido pacífico de la naturaleza, pero los susurros continuaron. Me di cuenta de que ya no estaba solo en el prado. Alguien, o algo, estaba jugando conmigo. Con el corazón acelerado, agarré mi linterna y salí de la tienda. Dirigí mi linterna alrededor, pero no pude ver nada. Los susurros y los pasos continuaron, haciéndose más fuertes y más cercanos. Empecé a correr hacia los árboles, con la esperanza de encontrar algún tipo de refugio o protección. Mientras corría, vislumbré figuras sombrías que entraban y salían de los árboles. Tropecé y caí, raspándome las manos y las rodillas. Fue entonces cuando escuché la risa. Fue una risa siniestra y burlona que me heló hasta los huesos. Me puse de pie y corrí más adentro del bosque, tratando de escapar del sonido. Pero el bosque parecía cobrar vida a mi alrededor. Los árboles se retorcieron y contorsionaron, sus ramas extendiéndose para agarrarme. El suelo pareció cambiar y moverse bajo mis pies. Estaba perdido en una pesadilla. Eventualmente, me topé con un pequeño claro, con una extraña estructura de piedra en el centro. La estructura era antigua y estaba cubierta de extraños símbolos y marcas. Sentí un tirón hacia él, como si tuviera algún tipo de poder. Fue entonces cuando lo vi. Una figura de pie en el centro de la estructura, envuelta en la oscuridad.
Sus ojos brillaron en rojo y me hizo señas para que me acercara con un dedo largo y torcido. Quería correr, pero estaba congelado en el lugar. La figura habló en voz baja y amenazadora. Bienvenido a mis dominios. Has invadido mis tierras y ahora debes pagar el precio. Entonces supe que había despertado un antiguo mal, uno que había estado al acecho en el bosque durante siglos. Cerré los ojos, esperando que llegara el final. Pero cuando los volví a abrir, estaba de vuelta en mi tienda. El sol estaba saliendo y el bosque estaba en paz una vez más. Pensé que debía haber sido una pesadilla, un producto de mi imaginación. Pero mientras empacaba mi equipo y salía del prado, vi la misma estructura de piedra en la distancia. El símbolo en la parte superior brillaba a la luz del sol y supe que, después de todo, no había estado soñando.